Muy bien, vamos avanzando en el diplomado de neuroliderazgo que nos ha edificado capacitándonos para ser mejores líderes desde nuestro cerebro, activando todo nuestro potencial neurológico. Somos seres muy poderosos. No nos enseñaron a reconocer nuestro enorme potencial, pero este diplomado nos invita a descubrir el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de nosotros. Y si nosotros descubrimos ese enorme potencial y lo ponemos al servicio de nosotros mismos y de nuestros colaboradores, de nuestra familia, entonces podemos contribuir muy positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Hoy la humanidad es mejor que ayer porque cada uno de nosotros ha mejorado. Cuando yo mejoro, mejora toda la humanidad. Mejor no. Ese es un desafío grande para tener esa creencia y ejercer ese liderazgo transformacional muy poderoso. Entonces, como líderes, hemos venido adquiriendo unas herramientas, ¿no?, de capacidad neuronal, capacidad cerebral, que nos ha ayudado a comprender la neurociencia. Es una gran bendición para nosotros que haya surgido la neurociencia y que los científicos se hayan dedicado a estudiar el cerebro, que tiene un enorme potencial, unas capacidades extraordinarias, unas habilidades, ¿no?, tanto pedagógicas como ejecutivas, como ya nos lo ha venido compartiendo nuestra profesora Maritza Camayo. Entonces, con esas herramientas, nosotros mejoramos sustancialmente nuestro liderazgo, ¿no?, con la empatía, con la comunicación asertiva, ¿no?, con el acompañamiento que le hacemos a nuestros equipos humanos de trabajo. Vendremos a trabajar en equipo. Hemos aprendido que el trabajo en equipo produce mejores resultados que los caóticos esfuerzos individuales. Entonces, desarrollamos esas competencias del trabajo en equipo, también de la comunicación oral, de la capacidad de autoanálisis, una serie de herramientas que nos capacitan como los mejores líderes que podemos pisar el planeta Tierra. Pero la pregunta que quiero hacerles a ustedes esta noche, confío que varios de ustedes me apoyen en este análisis, en esta reflexión, tenemos esta interacción. Ustedes muy seguramente han estudiado el tema de los estilos de liderazgo. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de eso y vamos a mirar cómo con todas estas herramientas podemos desarrollar un estilo de liderazgo muchísimo más efectivo. Pero vamos a hacer un diálogo acerca de lo que ustedes conocen con relación al tema de los estilos de liderazgo y cómo usted se siente como líder, en qué estilo de liderazgo se identifica usted, cuál es su estilo de liderazgo. Esta es una introspección y un autoanálisis. ¿Qué estilo de liderazgo tengo yo? Les voy a dar un ejemplo.
Pues yo tengo un estilo de liderazgo muy Transformacional. no, el mío, el mío es un estilo de liderazgo democrático, participativo y muy pasivo. A mí me han regañado muchísimas veces en organizaciones donde yo he trabajado porque mi liderazgo es muy pasivo. O sea, yo no hago influencia, ni doy órdenes, ni hago evaluaciones. O sea, es un liderazgo que realmente no es muy efectivo en las organizaciones. Maritza sabe de lo que estoy hablando, porque ella me dice, ¿Ah? es que trabajar contigo, papi, es como no tener vigilancia de nada, ni supervisión, ni exigencia, ni estadísticas, nada. ¿Sí? Pero encontré también que uno de los hombres más ricos del mundo, ustedes me ayudarán a recordar, se me fue en este instante el nombre de ese hombre que es ya anciano, que tiene Warren, muchas empresas. Warren Buffett. Ese, gracias. Warren Buffett. ¿Sabían ustedes que Warren Buffett reúne a todos los gerentes de sus empresas? Tiene muchas empresas. Los reúne una vez al año, hacia diciembre, y hacen unos acuerdos y proyectos y tal, y se ponen de acuerdo con todos los gerentes. Y él no se vuelve a aparecer durante todo el año, ¿no? Él trabaja con la confianza de que sus gerentes van a hacer lo que han prometido hacer. Ese es el estilo de liderazgo que a mí me gusta. Democrático. Pero para lograr eso se requiere tener líderes, gerentes, directivos de altísima calidad. Yo, por ejemplo, confío 100% en Maritza. No necesito pedirle resultados ni qué está haciendo, ni nada. Ella hace lo que tiene que hacer y consigue el resultado y el instituto funciona, ¿no? Otros no marchan a ese mismo ritmo, pero yo no los presiono ni les exijo, y es una falencia, porque entonces hay un grupo de personas que no producen los resultados. Entonces yo trabajo con gente automotivada. ¿Cómo le parece? Excelente. Me gustan las personas automotivadas que no hay que llamarles la atención, ni, ni pasarles memorándum, ni estar detrás de ellos a ver si hicieron o no hicieron, si llegaron o no llegaron. ¿No? ¿Cómo les parece? Ahí les dejo sobre la mesa mi estilo de liderazgo. He ido mejorando. Con todo esto que estudiamos, yo he ido mejorando y ya puedo hacer más seguimiento pero he tenido que hacer un cambio en mi estilo de liderazgo. ¿A ustedes cómo les ha ido en el liderazgo? ¿Y cómo ven estas posibilidades de mejoramiento con las habilidades neurológicas que tenemos? ¿Quién me comparte su experiencia con el liderazgo? A ver, Elizabeth es la primera que nos opina porque está ahí está, siempre con su hermosa sonrisa. Bueno, yo más que comencé en este camino con ustedes, ¿no? Más que liderar a otros, estoy en el proceso de autoliderarme. Estoy primero transformándome a mí. ¿Ok? Muy bien. Y ¿Y con en eso qué estoy. propósito estás trabajando en tu mejoramiento? ¿Cómo Bueno, lo relacionas con el liderazgo hacia las cuando organizaciones? trabajo en mejorar en mí, ¿no?
sobre todo lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Ajá. Eh, allí estoy conmigo en eso. ¿Sí? Yo crecí sin estructura. Yo crecí en un entorno sin estructura. ¿No? Ah. Entonces, mi estilo es, o era, mejor dicho, era. Que como va yendo, vamos viendo. ¿Eh? Como va yendo, vamos viendo. Vamos viendo. Y entonces estoy trabajando fuertemente con eso y no estoy siendo democrática. Estoy siendo una dictadora conmigo misma. ¿Sí? Porque necesito Wow, resolver eso rápido. wow, tremendo ¿Sí? esa declaración. Sí, porque hay muchas Siendo inquietudes en mí, autocrática, ujú, desafíos, ¿no? En mí que exigente contigo quiero misma. cristalizar, quiero hacer, llevar a cabo, cumplir. ¿Ve? Wow, Y con estos estudios que estoy haciendo con ustedes me he dado cuenta que ese ha sido el nudo, ¿verdad? ese ha sido el nudo. El nudo. Y bueno, y el libro que leí de este líder que no tenía cargo, Uy, ese es buenísimo. eso es una maravilla. Ha sido Una realmente maravilla, sí. algo maravilloso, algo que te motiva, que te transforma y que te da una libertad plena de ejecutar y atreverte a realizar tus sueños, ¿no? También leí Mina de Diamantes, la mina de diamantes. Ah, tú eres una mina de diamantes. Eso es una maravilla. Qué ¿Sí? maravilla, eso es Si no lo haya leído, fantástico. léalo, léalo. Se está perdiendo de algo maravilloso. Sí, señora. Ujú. Vamos a ver qué nos dice Sarai. Entonces, yo sí siento que he logrado mucho y he avanzado y he comprendido cualquier cantidad de cosas que las he ido engranando, ¿ok? Con lo que ya yo he venido haciendo. Bien, Una excelente. fortaleza, una ¿Qué nos dice fortaleza. Sarai? Fortaleza, fuerza. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas yo pienso noches. que mi liderazgo es más como transformador porque me gusta como siempre, pero además también democrático, me gusta escuchar las opiniones de otros, o sea, comunicarme con mi equipo, que tengamos esa visión como clara donde podamos aportar cada uno ideas y bueno, con estas soluciones a nivel que podamos ir desarrollando lo que es la parte de creatividad porque... La idea de esto es que también ellos reciban su recompensa porque buscamos todo que sea como un ganar-ganar. No hablamos de empleados, Ah, sino que hablamos de que cada uno se busca a que nos sintamos como empoderados para ir creciendo juntos y poder desarrollar cada uno de las habilidades. transformacional, Democrático, participativo o participativo, democrático, exacto. Ujú. ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice Reinaldo? Este líder es muy, muy impactante para nosotros, Reinaldo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, yo en el transcurrir de este tiempo que tengo viendo las clases, he ido cambiando un poco mi estilo de liderazgo. Debo confesar que al principio era un poco, eh, digamos que, impositivo, ¿ok? Impositivo. Las cosas no se debían hacer, sino se tenían que hacer, ¿ok? Punto. Claro. Luego, pues, antes de entrar acá, empecé a otros estudios me llevaron a entender que, bueno, para yo poder exigir, debo enseñar. Wow. Así que empecé a cambiar un poco ese estilo y antes de imponer, pues bueno, enseñaba, explicaba y bueno, más o menos fue mejorando el liderazgo hasta el punto de hoy, que ya luego que tomé este diplomado, ha tenido otro cambio también Otro camino. mi liderazgo y ahora es más participativo. Más participativo. Ya tengo, esto me dio la, la capacidad
de escuchar a los demás. Uf, ¿Ok? Porque, bueno, aun cuando anteriormente yo enseñaba, pues debo ser muy franco, muy poco escuchaba. qué Esto me ha tremendo. enseñado a escuchar, a que, y no solamente escuchar, ¿no? Sino a tomar en consideración las opiniones. Si la Qué opinión bonito. es muy válida, pues se hace saber que es muy válida. Si la opinión está fuera de lugar, pues igualmente se hace saber que está fuera de lugar. Entonces, Qué bueno, yo he bien. visto gratamente que mi liderazgo, desde que entré acá, ha estado tornándose, para mí, creo que de verdad, hacia mejor. Qué bueno. Hacia mejor. Cada día, en todos los sentidos, soy mejor, mejor y mejor. Qué bueno. Eso es muy buena noticia. Mientras hablaba Rinaldo, me estuve preguntando en mi mente, recordando, tú como líder de una comunidad espiritual, digámoslo, no sé si se puede llamar religiosa también. Y recuerdo que nos dijiste que eras pastor o ministro de una iglesia, a ver, recuérdame bien si era episcopal. Ah, anglicana, anglicana. Ah, bueno, anglicana es Sí, similar sí. Sí, a la bueno, la parte episcopal es una rama de la iglesia anglicana, correcto. anglicana y episcopal. Y en ese contexto, de lo que yo conozco, me puedo equivocar, pero el líder o el pastor o el sacerdote, ¿no? Es el que dirige, ordena y allí se hace lo que diga el sacerdote. Sí, correcto. Similar a la Iglesia A nivel, Católica, ¿cierto? sí, sí, es bastante similar a la Iglesia Católica Romana. Hay una diócesis que está dirigida por un obispo. Ajá. Pudiera ser también inclusive una arquidiócesis dirigida por un arzobispo. Y la parroquia está dirigida por el sacerdote o el párroco. El Así que sacerdote bueno, o el párroco. sí, Y, y en en la parroquia, pues por supuesto, quien administra y quien organiza todas las cosas es el sacerdote bajo la supervisión del obispo que esté a cargo de la diócesis. muy bien. Entonces vamos a decir, hay poca democracia, ¿cierto? ¿No? En Sí, la comunidad. correcto, correcto, muy poca realmente. Muy poca Eh, democracia. La gente sigue las instrucciones del líder o del correcto, sacerdote o del pastor, en este caso, ¿no? correcto, correcto. Y bueno, en mi caso, pues todo lo que he estado explicando de mi liderazgo ha estado dirigido no tanto a la feligresía, sino a los grupos de trabajo dentro de la iglesia, los ministerios, A los donde, ministerios. sí, donde están el grupo de ujieres, el grupo de cantores o el grupo de alabanza, Sí. eh, el equipo que se ha creado con los monaguillos. Hay también un grupo que está trabajando, ahorita están estudiando, están estudiando para llegar a ser diáconos, son Mm, postulantes y todas estas cosas. Entonces, con esos grupos es que he estado poniendo en práctica algunas de las cosas, o la mayoría de las cosas que he estado aprendiendo por acá. bien. Mira, mi querido Reinaldo, pues, y compañeros, en este contexto que estamos hablando con Reinaldo, yo fui pastor de una denominación que es democrática, que se llama las Asambleas de Dios. Allá, pues, el gobierno de la Asamblea, por eso llama las Asambleas de Dios. Quien gobierna la comunidad es la Asamblea, quien decide todo es la Asamblea. Entonces, allá hay que hacer reuniones permanentes y consultar a la Asamblea. No se puede tomar ninguna decisión sin la Asamblea. Es democrático. Pero ¿cómo te parece que también fui pastor de una iglesia presbiteriana? Entonces allá gobierna el presbiterio. Es una junta es directiva más o menos, que es la que gobierna la iglesia, ¿no? Entonces uno para tomar cualquier decisión tiene que reunir a la junta directiva y no se puede hacer nada sin la autorización de la junta directiva. Entonces allí también aprendemos un poco de liderazgo en ese sentido, ¿no?
me vino esa reflexión. Y qué bueno que podemos adecuar nuestro liderazgo a el mejoramiento continuo, al mejor resultado, a la mejor efectividad de nuestro liderazgo con el neuroliderazgo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna aporte sobre el estilo de liderazgo? ¿Qué estilo de liderazgo tienes tú Yo, o has tenido? Aquí está nuestra compañera Maritza Camayo, que es una líder democrática. ahora soy democrática. Antes, cuando Reinaldo intervino, por eso me animé a intervenir porque dije, ojalá yo no sea la única que viene del autoritarismo porque me da pena. Entonces, como muy amablemente Reinaldo abrió las puertas y dijo que él también había sido de los que o se hace o se hace. Entonces yo dije, Así es, antes no soy la única, puedo hablar. claro. Sí, a mí igual me pasó. Papá, pues puede decir, me conoció en mi época y él me decía, pues mi papá lleva 50 años enseñando y antes de enseñar coaching enseñaba también liderazgo y siempre ha sido muy de la tendencia del no control, de la libertad, incluso en la iglesia. Él le decía a los miembros que no dieran el diezmo. Entonces, bueno, el caso, el caso es que yo nunca estuve de acuerdo con mi papá. Yo decía, por eso es que a mi papá nadie le trabaja con juicio, nadie le da resultados, a mí me toca ser diferente. Y yo elegí el otro extremo, el autoritarismo total y sanguinario. Hoy, Entonces, mis respuestas para mis colaboradores, que en esa época no eran colaboradores, sino mis, ¿cómo se dicen? Súbditos. súbditos, sí, Los súbditos. súbditos eran algo como que la jefe decía, mira, te tienes que quedar hoy hasta las 8, jefe, yo no puedo, no es que yo no le estoy preguntando si puede, es que le estoy dando la orden de que quede. Ahora, si no le sirve, renuncie. Uy, De ese tipo era mi liderazgo. Entonces, comencé a ver, cuando comencé a estudiar y aprender esto, comencé a ver que obviamente la gente aparentemente me obedecía, aparentemente, y que todo marchaba y que la gente apenas me veía, corría a hacer las cosas y pues para el ego eso es fantástico. Porque uno dice, vea cómo me corren, oh, ajá, me tienen miedo, ¿no? No me pueden eso, ver porque ahí sí les faltan paticas. Y a uno le parece motivo de orgullo ser así. claro. Y pues a los dueños de las empresas para las que yo trabajaba, pues les era muy conveniente porque no tenían ellos que poner la cara a leccionar a la gente, sino que eso lo hacía yo. Entonces, eso hasta ahí. Cuando comencé a estudiar, un día, hace muchos años, le escuché a mi papá la historia del chinito cocinero del Mm. barco, que es una historia para mí reveladora de un líder y de lo que le puede pasar a un líder. Y ese día, yo ni siquiera estaba estudiando liderazgo ni nada, sino que mi papá en una de sus charlas contó la historia del chinito en el barco y yo dije, ¿será que estos desgraciados se me están orinando en la sopa a mí? ¿Será que estoy generando ese tipo de comportamientos en la gente? Y entonces comencé a reflexionar basando en esa historia. Y bueno, ya después mi proceso pues ha sido largo de capacitación. Luego cuando aprendí lo que pasa en el cerebro con esos estilos de liderazgo autoritarios, lo que genera uno en el otro y lo que genera en uno mismo y la falta de conexión y que no hay cooperación y que no hay ánimo y que se pierde totalmente el sentido de pertenencia. Bueno, tantas cosas que pasan cuando uno elige este sistema tan terrible, pues lo fui transformando. Y hoy en día, ya que todos están diciendo su estilo, mi estilo de liderazgo es inspiracional. Yo me Inspira, dedico oiga, únicamente a ser Maritza Camayo, un ejemplo vivo de mi transformación personal, que todos los de mi entorno puedan ver cómo yo lo hago y y los que quieren y se animan, pues comienzan a preguntarme, ven, ¿cómo puedo yo irme transformando tal como tú lo has hecho? ¿Y cómo es que tú lo haces? Y se inspiran a aprender de lo mismo, como creo muchos ha pasado de los que estamos aquí. Entonces, ese es mi estilo de liderazgo, qué cien por bonito, ciento inspiracional. qué Ese es mi estilo bonito. de liderazgo. Entonces miren cómo hay una garantía de transformación cuando nosotros nos dedicamos a estudiar
este estilo de liderazgo y otros temas de liderazgo que trabajamos en el instituto. Se logra el resultado. Convertir una persona autocrática, dictatorial, con todo eso que nos acaba de decir, a una persona inspiracional. Ese es un liderazgo de alto nivel, porque ya uno comprende que la gente necesita eso, quien lo inspire, quien le muestre el camino, ¿eh? No quien le ordene, ¿no? Y así, pues estoy diciendo, ahora nos va a tocar contar la historia del chinito, porque la gente va a decir, bueno, ¿y cuál será la historia del chinito? Ese era Ya el estaba, objetivo, captar la atención del público, pero yo no puedo contar la historia del chinito estando mi papá presente. Tiene que no, y sí, contarla él. No la pero puedo me vas a contar yo. tener que ayudar porque estuve diciendo que recuerde, ahí mismo activé y dije el recuerdo, ¿no? Del Entonces, chico, el entró capitán de un barco que el tenía capitán de un barco, de cuéntala. cocinero a un chinito, ¿no? Y el hombre lo maltrataba, lo insultaba, le tiraba la comida por los pies, lo horrible, lo maltrataba muchísimo, pero el chinito siempre estaba sirviendo, siempre diciendo, sí señor, con mucho gusto, aunque lo maltratara el sí señor, con mucho gusto, hasta que un día ya el hombre ahora, no recuerdo por qué es que llegaron a ese punto, a ver si tú Porque recuerdas. el señor escuchó una conferencia leyó acerca de eso y dijo, reflexionó y dijo, yo necesito, oiga, qué embarrada, yo estoy haciendo mal con el chinito. Eso. Escuchó de un podcast, escuchó un podcast y dijo, hombre, esto me resonó conmigo, voy a introspectar y voy a reflexionar acerca de cómo he venido tratando a ese pobre chinito. Ah, sí, correcto. Entonces lo llamó y le dijo, mire, chinito, que hice este curso, tomé esta, y pues de ahora en adelante no lo voy a volver a maltratar, lo voy a tratar bien, le voy a recibir sus alimentos, usted es un excelente cocinero, yo lo he maltratado mucho. Así que de ahora en adelante yo lo voy a tratar bien. Entonces el chinito dijo, muchas gracias, mi capitán. Entonces yo también quiero decirle que de ahora en adelante nunca más me le vuelvo a orinar en la sopa, porque el chino se le orinaba en la sopa al capitán. Y así muchas veces hay colaboradores que se sienten maltratados, que dañan las máquinas, retrasan la producción, ¿no? Hacen, embolatan los datos, cosas así, para que sufra el gerente, ¿eh? O si es el papá que maltrata, entonces le tira un tornillo a la lavadora para que se dañe y entonces la tenga que arreglar. O sea, el tema de la venganza, que es supremamente dañino. Y la gente lo hace. Hay una película que no recuerdo en este instante cómo se llama, de una esclava negra Ujú. que le escupía al patrón, ¿no? Antes de traerle el tinto, le escupía el té o lo que sea, ¿no? No sé si han visto esa película alguna vez, pero todo esto hemos ido aprendiendo con el liderazgo transformacional y el inspiracional y todo este liderazgo en donde hay una formación de la gente que recibe una mayor valoración, que los hacemos sentir importantes y entonces se vuelven más colaboradores y alcanzamos los objetivos. No sé si todavía hay alguien que quiere hablarnos de su liderazgo. Sí, Así acá aquí está está Luz. 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 Luz, adelante, por favor. Abre tu micrófono, por favor. Bien, buenas noches para todos, un Buenas placer noches. estar Igual. con ustedes. Realmente hablar de liderazgo tiene muchas aristas allí, de cómo cada quien lo trabaja a su manera. Y pues bien,
Yo estoy muy segura de haber venido trabajando con un liderazgo motivacional. Wow, Ese motivo que me hace cada día comprometida con lo que hago. Es ese trabajo que viene haciendo uno en las organizaciones, como esas hormiguitas que van trabajando de poco a poco, donde ves el problema, lo vas llevando hasta aplicar. De verdad que estas herramientas de este diplomado han permitido también respetar a nuestro cerebro, en mi caso, ¿no? Porque lo venía haciendo así como que muy, eh, yo diría que separando las acciones de mi cerebro, ¿ya? Entonces, ahora todo lo que converso, todo lo que hago, recuerdo al cerebro. Vamos a hablar del cerebro. ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo me comprometo yo en este liderazgo? No llevándolo desde la acción, sino también desde el pensamiento crítico que me permite estas herramientas de las cuales ustedes han venido desarrollando todo este tiempo y me parece un mundo fascinante. Ya no hablo desde otra cosa sin nombrar al cerebro. Yo creo qué que bueno, eso ha sido un avance en mi formación en este diplomado. qué maravilla. Me sonó muy bonita la palabra pensamiento crítico. O sea, yo ya, qué estás pensando? ¿Ves? Ahora ya yo pregunto, ¿qué estoy pensando? ¿Y por qué estoy pensando eso? ¿No? ¿Y de dónde sale ese pensamiento? ¿Y qué beneficio me trae? ¿O qué dificultad me presenta? Entonces ahora yo Así es. trabajo de adentro hacia afuera y hago el cambio de pensamiento y cambio mi forma de actuar. Si Es como cambio la mi forma de pensar, metacognición. ¿cómo, perdón? Es como la metacognición, ¿no? La Lo que estás metacognición. lo que estás parafraseando. Metacognición, eso es. Ahí está, miren, siempre aprendemos acá, metacognición. Entonces, estamos yendo a un nivel de liderazgo extraordinario, que es el neuroliderazgo. Así podemos influir en nuestro entorno y contribuir con el mejoramiento de la humanidad. Estamos dejando una huella. Eso es muy bonito también, que de paso es el octavo hábito de la gente altamente efectiva. ¿Conocen ustedes el texto del octavo? Bueno, pueden conocer los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Pero él antes de irse del planeta, porque ya falleció, nos dejó un texto que se llama El octavo hábito. Y ese texto nos dice que el octavo hábito es dejar una huella. Todo lo que yo hago es para contribuir, es para dejar una huella. Todo lo que hago, el hábito de dejar una huella. Entonces, esto es algo superlativo que nos lleva a un liderazgo de excelencia. Todavía estoy sí, estoy abierto a alguien que más nos quiera compartir su estilo de liderazgo o su experiencia con el liderazgo, porque de las experiencias de ustedes es que está alimentado este, este diplomado y esta clase. Bueno, por lo visto, Bueno, aquí estoy aquí, yo. qué mala. Oiga, María Isabel, yo estaba pensando, ay, qué bueno que María Isabel nos cuente cuál es su estilo de liderazgo. Yo estaba pensando eso, pero no lo decía, Está porque es bien, está nuestra bien, profesora, nuestra está bien. directora. Bueno, Entonces, primero que vamos, todo, me complace que este grupo esté llegando más profesionales, porque todos son extraordinarios y tienen muchas cosas que comentar y no comentar, sino también aportes. Bueno, el liderazgo es un tema fascinante, es un tema que desde que nosotros nacemos lo practicamos. Y la primera práctica es en el hogar con nuestros padres. De ahí estamos liderizando.
Liderizando uno con nuestros hermanos, liderizando uno con la familia y Sí, tomando roles que nos tienen que llevar a tener compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo y seguir adelante. Por eso que el liderazgo más hermoso es el liderazgo de empoderarme con mi familia. Y el liderazgo motivacional, como lo decía la profesora Luz Mendoza, es algo que yo siempre se lo he visto a ella y es algo muy positivo. Ser un líder motivacional, con quien yo trabajé y doy fe de eso. Ese líder que te lleva y te impulsa y te motiva a seguir creciendo y avanzando. Pero en el específico mío, siempre desde niña tuve ese liderazgo autocrático. Un liderazgo autocrático porque me tocó enfrentar familiares, cosas y tuve que hacerlo. Y luego por, como yo digo, no solamente el hogar, la familia, sino en la manera donde estudias. Yo estudié en un colegio de religiosa, un colegio militar, después trabajé en un colegio militar. Entonces uno va asumiendo unos comportamientos de líder autocrático, de que yo digo y tú cumples. Pero con el tiempo uno va estudiando y es lo más grande que tiene el ser humano, que es estudiar. Pero no estudiar para tener títulos, es el estudiar para aprender, para reaprender, para tomar direcciones diferentes a las que uno ha venido teniendo, porque en la vida hay que delegar, motivar y wow, comprometer. Sí tenemos que comprometer a gente para que hagan las cosas como se debe hacer. Y por eso el liderazgo va cambiando y se trabaja con el laissez-faire, que es ese liderazgo que de una u otra manera pues te permite una autonomía que es ser tú mismo, tu yo, pero también vas creciendo como persona y te vuelves entonces motivacional, participativo, transformacional y aún más te vuelves estratégico. El liderazgo estratégico, ese liderazgo que te permite trabajar en las organizaciones, que te permite planificar, evaluar, motivar, construir. En línea general, todos los seres humanos, desde que nacemos, para mí, María Isabel Núñez, somos líderes y estamos aplicando un liderazgo en el hogar. Sobre sí, todo cuando en el hogar nos ha tocado enfrentar situaciones de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de hacer direcciones de la familia. Entonces, nos somos líderes. Y luego cuando estudiamos en la organización, en el instituto donde estudiamos, si estudiamos en un instituto donde no hay orden, donde no hay disciplina, donde no hay principios, valores, indiscutiblemente nuestro liderazgo empieza a trastocarse, a perderse. Por eso yo siempre he creído en los valores, en los principios, en la ética, en ese compromiso que tiene que ser 100% disciplinado, pero con respeto, con amor y con principios basados en una vida mejor, humanizada. Entonces, ese ha sido mi recorrido sobre el liderazgo. Así que muchísimas gracias. qué bien, mira, aquí me puse la mano aquí porque es mi generala. Sí, Casi, no, casi llegué, casi, casi llegué. cuando uno conoce el militarismo y que es un estilo de vida, influyó muchísimo en el mundo el campo militar en la formación de los líderes, ¿no? Inclusive hay un texto que recomienda mucho para el liderazgo que es las estrategias de guerra y todo eso, ¿eh? Porque eso complementa el entrenamiento del líder, que como en el caso mío ha sido muy pasivo, muy complaciente, etcétera, ¿no? Sin mucho. Y no es tan efectivo, pero sí hay la necesidad de tener un equilibrio para que todo esto que estamos aprendiendo nos sea de beneficio en el desempeño de nuestro liderazgo. Entonces ya hemos tocado varios estilos de liderazgo. Pero vamos a hacer una compensación, ¿se dice? Un compendio más bien. Compensación no. Un compendio de todo este diálogo. Entonces,
comenzamos por el liderazgo autoritario, autocrático, dictatorial, que ya pues la experiencia de Mari, la experiencia de repente de Reinaldo, ¿no? Y pues con la experiencia que nos acaba de contar María Inés, pero hay algo bueno en ese liderazgo, ¿no? Porque, como decía Maritza, los jefes, yo inclusive conocí una de las organizaciones con la que ella trabajó como gerente de un restaurante, eh, y los jefes de ella justamente la contrataron porque necesitaban poner orden y ellos no se atrevían, entonces ella vino y organizó y estableció esas normas y tiene su carácter y ella tiene un carácter fuerte, que no lo heredó de mí desde luego. Entonces ella fuerte y la gente, su hijo, por ejemplo, creció en ese ámbito, en ese entorno de autoritarismo de la mamá, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero me recordó cuando estaba Maritza hablando, ella dirigió un equipo comercial en una empresa importante acá y tenía un equipo de ventas y formó vendedores y tal, ¿no? Y uno de los vendedores que hasta ahora es conocido nuestro y amigo nuestro, dice que está siempre muy agradecido por la disciplina que le enseñó Maritza. La disciplina de llegar a tiempo, la disciplina de cumplir la, la estrategia que se había planteado, ¿no? Y en alguna ocasión esta persona llegó tarde al compromiso, donde iban a trabajar en un área, y llegó, creo que fue 15 minutos tarde. Pero Maritza lo único que hizo fue darle instrucciones para que llegara donde estaban, ¿no? O sea, no le alcahueteó la tardanza, el llegar tarde. Y para él, aprendió esa lección de por vida y se volvió puntual gracias a esa. O sea que también el liderazgo, veo que hay momentos que hay que ejecutar, ¿cierto? Entonces, yo también he tenido que ir aprendiendo a exigir, ¿no? A ver, ¿por dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque si no, no se cumple el objetivo. O sea que en parte es muy favorable. Entonces luego sigue, que ya lo mencionamos, el liderazgo participativo o democrático, que es muy bueno también porque preguntamos la opinión de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, y como decía, creo que fue Reinaldo, que nos dijo que no solamente es escuchar, sino darle importancia a lo que dice el colega, no sé, creo que fue Reinaldo, ¿sí? Darle, no solamente escuchar, sino darle valor, importancia a lo que está compartiendo nuestro equipo, porque ellos también tienen una experiencia. Entonces, este estilo de liderazgo también favorece al desarrollo empresarial y al éxito del liderazgo, porque tengo la contribución. Decía Henry Ford. Henry Ford decía que él tenía éxito porque él contrataba personas más inteligentes que él, ¿no? La gente que trabaja conmigo es mucho más inteligente que yo. Entonces ellos aportan muchísimo al desarrollo de nuestra empresa. También escuché una anécdota de Henry Ford, que acostumbraba a dar conferencias en las universidades, ¿no? Y en alguna ocasión en una universidad, alguien le hizo una pregunta que él no tenía la respuesta, porque tenía que ver con el desarrollo de su empresa.
algún asunto de la empresa. Entonces él había pedido que le pusieran un teléfono. Entonces dijo, denme un tiempito, yo voy a llamar a la persona que tiene esa respuesta. ¿Ah? Y llamó y le preguntó y pudo dar la respuesta. Pero lo descalificaron como líder, porque supuestamente el líder se las sabe todas y las que no se las inventa, pero el líder no puede quedar mal. Jamás yo puedo decir no sé, yo tengo que saber todo. Yo tengo que ser un ejemplo de que me las sé todas. Pero ese nivel me impide lo que hablamos nosotros en el aprendizaje, me impide ser flexible a escuchar a mi equipo, a aprender de los otros, que yo sea un aprendiz y que esté dispuesto a mejorar. Entonces, el liderazgo democrático es muy bueno. Y luego ya mencionaron ustedes el liderazgo transformacional. Ahora estoy buscando, aquí lo escribí, pero no tuve la precaución de escribir quién dijo que trabajaba en transformacional, pero creo que fue Sarai, creo. El liderazgo, el Y liderazgo. quien lo nombró fui yo. Bueno, Lo gracias. nombré diciendo que tú hacías liderazgo transformacional. Y dijiste no, democrático. Sí, gracias. Gracias, sí. Pero qué bonito que tienes esa percepción de mí. Gracias. Porque este proceso de transformación, y nosotros estudiamos acá el liderazgo transformacional, porque es lo que sucede en nuestro cerebro. Una Formación. transformación, que Total. recordamos que es transformación, hacer un cambio de paradigma, hacer un cambio de creencias o de software. Da muchísimo resultado. Pues acá ya nos han ido ustedes compartiendo la experiencia de hacer cambios en los conceptos, en las ideas, en los paradigmas. Cuando yo me cierro a la posibilidad de actualizarme, no, aquí siempre se ha hecho así. Y a mí no me traigan esas cosas de la inteligencia artificial, ni eso no. Ahí estás perdiendo la flexibilidad cognitiva. Eso, está perdiendo la flexibilidad cognitiva. Entonces yo estoy al día. Yo recuerdo una experiencia, creo que fue el año antepasado, que me pareció muy bonita experiencia, porque me enganché o me hice partícipe de una organización con la que yo aspiraba conseguir algunos resultados que estaba buscando. Tenía muy buenas alternativas. Pero cuando me presentaron al presidente de la compañía, luego él, en una reunión con los líderes, yo ya era parte del liderazgo, dijo en una reunión, cuando yo vi llegar al maestro Jairo Camayo, yo dije para mis adentros, no, este viejito sí no va a ser capaz. Eso me sonó muy chistoso, porque él dijo así, no, este viejito no va a ser capaz, porque era una cuestión tecnológica. Tenía que tener habilidades tecnológicas, aprender a manejar toda la tecnología, el marketing digital, muchas cosas de esas. Y resulta que yo di resultados inmediatos, alcancé las metas, conseguí el resultado, etcétera. Entonces el señor presidente de la compañía luego tuvo que tragarse de sus palabras y al contrario me volvió una persona muy respetable en ese entorno. Todo el mundo, hasta el sol de hoy, las personas con las que quedé de amistad en ese tiempo, me brindan el aprecio, ¿no? Mucha gente, pues con mucho respeto me dice maestro. Para mí ese título ha sido muy bonito, porque hace honor
a mi vocación y a mi misión. Yo he sido maestro toda la vida. Yo me he dedicado solo a la docencia desde muy joven, docente en varias ámbitos, docente como pastor, docente como profesor de colegios de adolescentes, docente en las universidades, docente en las empresas, ¿eh? Y hasta que fundé mi propia empresa educativa, el ISI, entonces me comencé a identificar como el maestro del coaching, porque me fascina enseñar. Hoy, bueno, esta semana uno de los líderes nuestros que está en República Dominicana y tiene una alumna en España, me pidió el favor de dar una clase para esa persona. Y él pues estaba muy agradecido conmigo. Maestro, gracias por darme esta oportunidad de que usted comparta con mi estudiante. No sé. Yo le dije, mira, me has dado el mayor placer. Para mí, el mayor placer es enseñar. Yo soy feliz dictando clases o conferencias o talleres. Esa es mi felicidad y no hago nada más. He intentado hacer otras cosas y no me funcionan. Pero ser maestro para mí es una felicidad total. Entonces, ese es el proceso de transformación de adentro hacia afuera. Entonces, este liderazgo es muy efectivo. Y luego viene uno que se llama, me gustó mucho revisar lo que se llama el liderazgo transaccional, de intercambio de funciones, ¿no? Transaccional. Vamos a actuar, a cooperarnos mutuamente. Vamos a ayudar. Me gusta ese liderazgo cooperativo que aporta la experiencia. También que uno va está uno integrando, la mejor palabra, todas estas tendencias o estos estilos. Oye, y me gustó que María Isabel mencionara uno de los que estuve investigando. El liderazgo laissez-faire. Dije bien, ¿no? Creo que es laissez-faire, que es dejar hacer, ¿no? Que el líder proporciona poca dirección y permite a los empleados tomar decisiones. Eso es muy bonito, que la gente, que la gente se siente muy empoderada cuando yo le entrego una responsabilidad de acuerdo a sus habilidades, capacidades, y lo puede hacer y se siente. Nosotros creo que hemos experimentado en varios campos cuando nos han entregado la dirección de un proyecto o de un equipo porque confían en nuestras habilidades. Entonces, le entrego este equipo y usted va a ejecutar, ¿no? Pero luego viene el último estilo, que es el estilo situacional, que algunos estudiosos del liderazgo dicen que es el mejor. Es como una integración de todos. Depende de la situación. Cuando yo voy a hacer un autocrático o más direccional, pues cuando requiero que el equipo marche. Yo veo que no, entonces voy a... Pero también necesito dialogar con mi equipo, pedirles opiniones, ¿sí? Necesito que hagan un proceso de transformación, porque si siguen haciendo las mismas cosas siempre, no van a poder alcanzar la meta. Evento transformacional, ¿sí? Y no está en nuestra lista, pero sí es muy relevante el liderazgo inspiracional. Se dice que hoy en día es el liderazgo más sobresaliente, que Oye, realmente Marisa, la gente aprende por inspiración. Y yo veo, por ejemplo, Marisa está ahora
acompañando a una de nuestras estudiantes, que es clienta y discípula de ella, me coachí todo, ¿no? Y esta señora está muy entusiasmada con convertir el coaching en un emprendimiento y le he dicho a Marisa cómo es que se hace y Marisa le estaba enseñando afuera de las clases cómo es que se desarrolla un proyecto y cuáles habilidades y cómo hacerlo y ya la señora se va a graduar en estos días, estas semanas, pero está muy dispuesta. Incluso han decidido con el esposo hacer una inversión económica en su emprendimiento como coaches. Y eso lo está dirigiendo Maritza por la inspiración, porque ella me dice, como que dice, yo quiero ser como usted. Dígame cómo es que usted lo hace. Eso es maravilloso cuando un miembro de nuestro equipo, un colaborador, ¿no?, nos quiere imitar, ¿no? Mi esposa, creo que hemos contado esta historia otras veces, pero mi esposa le dijo a Maritza, usted debería hacer eso que hace su papá, ¿no? Pero en ese tiempo ella estaba muy resistente a eso. No, yo no quiero ser como mi papá porque mi papá es muy... no, yo no sirvo para ser coach. A mí se me sale me salgo de aquí si yo no, no, como mi papá no. Pero ella comenzó, le hizo caso a mi esposa, ella comenzó a estudiar. ¿eh? Mi nieto, el hijo de Maritza, en alguna ocasión, yo lo llevé a un taller de liderazgo que estaba dictando acá en Bogotá y él me acompañó y hicimos un ejercicio y él pasó al frente haciendo el ejercicio y hablando del proyecto de vida y estas cosas. Las palabras que él usó nunca más se me borraron de la mente. Él le dijo al grupo, yo quiero ser como mi abuelo. Oh, eso fue fantástico. ¿eh? Él había vivido con nosotros un año y yo nunca ni le llamé la atención. Él me observaba y decía, ay, a mí me gusta eso que hace mi abuelo. Yo quiero ser como mi abuelo. Y ahora pues está haciendo algunas cosas similares en otro ámbito, pero está haciendo, ha recibido la inspiración. Así que tenemos un estilo de liderazgo que se llama situacional. Depende de la situación. Hay que ser muy inteligentes y aplicar el liderazgo y todas estas herramientas de acuerdo a la situación. Yo aspiro que esta conversación que hemos tenido hoy nos haya logrado ubicar dentro de nuestro estilo de liderazgo y como ustedes mismos han dicho, se han ido enfocando en el mejoramiento continuo, alcanzando el óptimo nivel. Así que estoy muy contento de haber escuchado la efectividad que ha tenido este diplomado con ustedes, cosa que también hace sentir muy orgullosa y feliz a nuestra compañera, la doctora María Inés Núñez, y a Oda, que no puede estar hoy acá con nosotros, pero que también ha sido parte de este equipo, porque ellas son las líderes, las que han conformado los equipos, pero son también nuestras profesoras y nos enseñan mucho. Y pues nuestra compañera Maritza, que todo el mundo me dice que ella es una excelente profesora. Esta tarde yo le estaba dando clase a una señora de Puerto Rico y le hice mención de Maritza. Le dije que Maritza, que ha aprendido, que no sé cuánto. Me dijo, ay, sí, yo conozco a su hija. Yo he entrado a las clases de ella. No, es maravilloso. Y me habló maravillas. Entonces es un feedback muy interesante o una retroalimentación. Así que muy contentos, satisfechos y vamos hacia adelante. Entonces los voy a dejar en manos de nuestra profesora Maritza Camayo para la siguiente clase. Ahí pues ustedes recibirán las instrucciones de
de hacer una pausa activa y de reconectarse otra vez y seguir. Yo tengo que salir a acompañar a una persona en un ámbito espiritual, entonces voy a ir a acompañar a una persona que necesita y me pidieron que si podía ir a apoyarlos. Voy a ir a apoyar a esa familia que necesita una fortaleza espiritual y confío que Dios nos apoye en ayudarle a esa familia a pasar por una situación crítica. Gran abrazo. Gracias, Padre, Bendecidos bendiciones. con toda bendición. Sean felices, disfruten de la vida. Tengan dulces sueños, sueñen cosas bonitas Igual, y igual. mantengan la sonrisa, así como la de Isabel Mireluz. Qué linda sonrisa. Y me supongo que todos los demás están. Mire, Sonríe. Dubrasca nos puso un corazoncito. Eso. Ay, y María Isabel también. Chao. Chao, Padre, gracias. Feliz noche. Bueno, compañeros, después de este recorrido que hemos hecho por los estilos de liderazgo y que los hemos traído nuestras experiencias personales en la transformación y elección de un estilo de liderazgo más amigable, se dice ahora, ¿no? Más amigable. Vamos a hablar en esta segunda hora acerca aquí tengo la diapositiva que voy a compartir. A ver si logro. Si logro. No está en... Necesito que esté... Ouch, ouch, ouch. No supe qué pasó aquí, que no me aparece. Aquí, ya. Listo. Vamos a hablar de este tema a continuación, que también tiene mucho que ver con todo lo que hemos ido adquiriendo de conocimiento del funcionamiento del cerebro y esta vez, pues aplicado a la resolución de conflictos. Sabemos que es muy frecuente que cuando trabajamos con otros seres humanos se presenten conflictos. O sea, creo que voy a usar una palabra de pronto exagerada, pero creo que es inevitable, ¿no? ¿Por qué sería inevitable o si no es tan tanto como inevitable el conflicto? Porque mire que decimos resolución de conflictos. Entonces la clave está en que yo lo sepa resolver, no en que no se presenten. Entonces, ¿cómo vemos esa parte? ¿Cómo les llega que ya Elizabeth me hizo como que no necesariamente tienen que presentar conflictos? ¿Qué opinas, No, no, no. Elizabeth? El conflicto siempre va a estar, porque al estar el conflicto es señal que hay movimiento, que hay evolución. ¿Entiendes? Lo Ujú. importante es tomar el conflicto como punto de partida para el mejoramiento. Ok, entonces, ¿estás de acuerdo en que lo que vamos a trabajar es en la resolución de ese conflicto, ¿cierto? Entonces vamos a leer aquí a Dubraska. Dinos, Dubraska. Bueno, que yo creo que cuando hablamos de manejar el conflicto es transformarlo, más Ujú. que desaparecerlo, porque el conflicto es algo cotidiano. Lo que va a variar es como la escalabilidad a la que él llega. Si nosotros lo sabemos detectar a tiempo y aplicamos ciertas estrategias, ciertas herramientas y lo transformamos en algo positivo, es crecimiento, como decía la compañera. Muy bien, gracias a ustedes por ese aporte tan significativo. Entonces, miren, aquí está, voy a leer un significado que encuentro en internet, el primero que me apareció. Y dice, un conflicto es un desacuerdo o enfrentamiento que surge de intereses, valores o necesidades incompatibles entre dos o más partes. Entonces, analicemos eso. ¿Por qué se presentan este tipo de situaciones? ¿Y por qué es natural que se presenten? Pareciera una respuesta una pregunta, perdón, muy simple. Entonces, a esa pregunta simple, una respuesta simple. ¿Por qué?
¿Qué es lo más simple que podemos responder a esa pregunta? Lo más sencillo que podamos, a un discurso. Lo más sencillo. ¿Qué nos dices, Durasca? Y luego Reinaldo. Que Los todos estados pensamos, emocionales. ah, ah, Dale, perdón, Durasca. Te que todos pensamos escuchamos. diferente y obviamente no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Que todos pensamos diferente. Gracias. Otra, Reinaldo, ¿o es igual lo que ibas a decir? Sí, prácticamente la misma situación. Los enfoques de las situaciones y las formas en que cada uno resuelve una situación X, definitivamente no son exactamente iguales el uno del otro. Gracias. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido hablando desde que iniciamos el diplomado, donde siempre hacemos mucho énfasis en que nosotros somos individuos, ¿cierto? Y que todos percibimos la misma situación de manera diferente basados en qué? En nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras creencias y en toda la información que tenemos en este cerebro, ¿cierto? En el cerebro mente. Nuestras vivencias también. Entonces, nuestras vivencias, tantas cosas que hacen que nosotros percibamos de una o de otra manera. De hecho, nada más la posición en la que nos encontramos ya nos hace percibir la realidad. Y hablando de liderazgo, no sé si allá en Venezuela sea lo mismo, aquí es muy común que si tú le preguntas a un empleado, sí, a una persona que hace la parte operativa en una empresa, ¿cierto? Normalmente ven al dueño de la empresa como una persona explotadora que está haciendo dinero con el trabajo de ellos, que ellos son sus esclavos, que él volviéndose millonario llegando en esa camioneta de lujo y ellos andando en Transmilenio, que así se llama el transporte público aquí en Bogotá, que si no les toca a pie, que no tienen ni para comer. O sea, esa es la percepción de la organización desde el lado de la gran mayoría. Luego está el otro lado, donde él ve que está dando oportunidad de empleo, que está haciendo país, que está generando ingresos, que está así. Entonces miren que nomás la posición que nosotros tenemos en determinadas situaciones ya nos hace percibir diferentes las cosas. ¿Mm? Y ahí hay muchos ejercicios, pero muchos, donde comprobamos que mi ubicación tiene mucho que ver con mi percepción. Ejemplo, el del 6 y el 9. Entonces, usted está viendo el 6, yo estoy viendo el 9. Es el mismo, la misma figura, la estamos viendo de lados diferentes. Obviamente, pues eso es algo metafórico, ¿no? Porque puede pasarse a otras situaciones mucho más complejas, ¿no? Pero es así. Los conflictos se presentan naturalmente porque los seres humanos somos diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente, porque la química que me produce a mí una situación no es la misma que te produce a ti. Entonces, de ahí porque he escuchado, te les cuento porque una vez estuve hace tiempo en una charla y una de las ponentes decía que había que evitar los conflictos. Entonces yo me quedé pensando en eso y dije, pero qué tan positivo será evitar el conflicto? Porque para evitar el conflicto, entonces alguno de los dos debe de evitar expresar lo que siente o lo que piensa para que al otro no se incomode, ¿cierto? Una O, bomba de tiempo. o decirle a todos que sí, a todo que sí, para que no haya Ajá. conflicto. Sí, 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 sí. Azul, ah, sí, es azul. Usted tiene que bajarse. Ah, sí, yo me bajo. Súbase. Sí, yo me subo. Si es de esa manera, pues no van a haber conflictos, porque yo no tengo el derecho de expresarme. Entonces, ¿qué tan sano será evitar el conflicto? ¿Qué tan sano para la mente de las personas es evitar el conflicto? Por eso ahora se están escuchando mucho, y de pronto ustedes también han oído el ruido en las redes sociales acerca de aprender a tener lo que se llaman conversaciones difíciles, que son esas conversaciones donde nosotros dos somos muy amigos, nos llevamos muy bien, nos caemos muy bien, queremos trabajar en equipo, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas. Y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. De hecho, por eso nos gusta la participación en estas clases, porque esto no se trata de que yo vengo a decir que esto es así y cierro y me voy.
sino de que todos construimos un concepto y nos lo llevamos y creo que ese es el éxito de una clase de este tipo y en este nivel, porque aquí no estamos aleccionando personas, sino que estamos generando un conocimiento común de las experiencias de cada uno. Y la idea es que todos nos identifiquemos, ¿cierto? Con este tema que estamos hablando. Entonces, por eso hablamos de resolución y no de evitar el conflicto. Ay, es que hay que evitar que en su equipo se presenten conflictos. Pues entonces es un equipo que no está aportando mucho o no tienen la libertad de expresión o no hay comunicación asertiva o no hay espacios de escucha. Algo pasa cuando nadie dice, oiga, perdón, disculpen, yo no estoy de acuerdo. No debería ser así, yo lo haría de tal manera, ¿cierto? Ahora, hablando desde la neurociencia, muchos se han dedicado a estudiar qué pasa en el cerebro durante el conflicto y por qué en algunos casos es tan complicado que el conflicto no pase a una situación incómoda para los dos, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de nuestra amiga que yo ya la tengo a la pobre identificada ahí porque siempre tiene que ver con todo lo que tenga lucha, huida, amenaza y es nuestra amiga la amígdala, que ya hemos hablado varias veces de ella en lo que tiene que ver con funciones ejecutivas y el bloqueo de estas, en lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y hoy la traemos porque cuando una persona, por naturaleza, cuando una persona te dice que no está de acuerdo contigo, se activa el sistema de lucha o huida. Se activa el sistema de lucha o huida. Y no sé si a todos les pasa, pero uno siente inmediatamente corporalmente una pequeña incomodidad cuando alguien le lleva la contraria a uno. Solo me pasa a mí que soy como los demás, ¿no? Los demás no sienten incomodidad. Se siente uno muy cómodo cuando alguien dice, no, mira lo que tú, y si se lo dicen a uno como impuesto, como que eso que usted está diciendo es mentira, por ejemplo, o eso que usted está diciendo no es real, o yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Siente uno una pequeña incomodidad y esto es a causa de que se está activando en nuestro cuerpo este sistema de lucha o huida del que hemos hablado en otras ocasiones. También Cerebro los reptiliano, cerebros, no, acuérdate que la ¿no? amígdala no hace parte del cerebro reptiliano. Vamos a corregir un poco ese concepto para que nos quede claro. La Digo amígdala yo, hace parte del cerebro límbico. ok. La amígdala. El que sí hace parte del sistema Reptil. reptiliano es el sistema básico de lucha o huida para sobrevivencia, para supervivencia. Entonces, Ah, ok, ese sí hace a eso me parte, referí cuando dijiste lucha huida, es que se activa reptil. sí. Ahí entonces el cuerpo se prepara Ah, para la pelea. Entonces, miren lo importante, llevémonos esa. Claro, la amígdala manda una señal al cerebro reptiliano diciéndole hay una amenaza, pongámonos en modo lucha o huida, dependiendo de qué depende de que yo sea de personalidad base de lucha o de huida. Hay personas que salen corriendo apenas se sienten amenazadas, no están dispuestas a pelear. Y habemos otros, como yo, que yo enfrento la situación de una vez y a ver, ¿cómo nos toca? Esto es peleando, yo venga a ver que yo estoy lista para pelear porque mi cerebro reptiliano es de lucha. En cambio, hay otros que dicen, no, yo calladita me veo más bonita, yo sí evito problemas y salgo y me voy, porque huida no siempre es irnos, ¿no? Huida puede ser evadir, procrastinar, callarse, o sea, huida no necesariamente es irme. Y lucha no necesariamente es sacar la mano, pues, o agredir, ¿no? Ahora, de cómo los neurotransmisores y la neuroplasticidad influyen en nuestras acciones. Entonces, miren aquí cómo es de importante saber que cuando estamos en ese modo amenaza y se activa esta parte de lucha o huida, comenzamos a generar adrenalina y cortisol, que nos llevan sí o sí a sentir la necesidad de movernos a actuar de alguna manera. Porque ese es el objetivo de la adrenalina y del cortisol, que usted se mueva, actúe, haga algo. Vea, le están llevando la contraria, haga algo, hágase respetar.
y comienzas a escuchar la voz allá que le dice. Me gustaría escuchar que no, antes de seguir con esto, porque es que esto es importante, que lo reflexionemos. ¿Qué me dice a mí la vocecita que tengo allá, ¿no? El consejero que tenemos acá. Que a mí me gustan los muñequitos en los dibujos animados, que sale un diablito y un angelito, ¿no? El diablito, ¿qué te dice el diablito? Cuando una persona está frente a ti y te dice, Maritza, discúlpame, no estoy de acuerdo con eso que estás enseñando. ¿Cómo se siente uno? Cuando una persona de tu equipo te dice, jefe, qué pena, pero yo pienso que no deberíamos hacer las cosas así. Y usted se ha pasado toda la semana haciendo un plan muy estructurado, muy pensado, muy basado en en su conocimiento, en su sí, y viene una persona y le quiere derrumbar todo su proyecto. ¿Qué se siente físicamente? ¿Quién recuerda una situación así? ¿O solo yo he vivido esas situaciones? ¿Alguien ha vivido esa situación? ¿Y qué se siente cuando las personas se atreven a a decir que no? E incluso algo más fuerte, Amenaza, pero, sientes como amenaza. pero ¿qué se siente corporalmente con la amenaza? En Ah, el cuerpo, rabia, en el pues cuerpo. rabia, ¿Y cómo rabia, se temblor refleja? interno. Ajá. ¿Cómo se refleja la rabia en el cuerpo? Pueden ser las manos sudorosas, cara trancada, cerrada, ceño fruncido, ojos espabilados, este, Orejitas rojas. Orejitas rojas, y los cachetes los encendidos. cachetes. ¿Cómo se te Sí. manifiesta a ti esta emoción, Reinaldo? Bueno, regularmente lo que siento es como que indignación ¿Y cómo y, se refleja la indignación en el cuerpo? eh, ¿Cómo se siente la indignación? bueno, a mí en mi caso muy particular, de una vez me da taquicardia, o sea, una cosa Ah, eso es se una me cosa que acelera el pum, pum, corazón pum, y pum, pum. mi esposa me ha dicho que yo no puedo disimular eso. En la cara de una vez se me nota la molestia y me pongo rojo. Ah, entonces estamos de acuerdo en que hay unas cosas que parecieran comunes en todos los seres humanos, que es ponernos rojos, como dijo Luz, las orejitas, los cachetes, agregó Luz, y Reinaldo nos dice, yo también me pongo rojo, y nos ponemos rojo, ¿por qué? Porque la sangre comienza, perdón, el corazón comienza a bombear más sangre, y como necesitamos es calentarnos la cabeza, ¿cierto? Entonces, boom, de una vez, boom, como en la película intensamente, de una vez, ¡cha! Eche llama. ¡Pah! Eso Unos más lo que podríamos otros. llamar respuesta fisiológica, ¿no? Pues exactamente ese es el término. Esa es la respuesta fisiológica a la emoción. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque el primer paso es reconocer en mi cuerpo, tal como lo hacemos con la inteligencia emocional, cómo se manifiesta en mí esa emoción. ¿Para qué? Para poderla transitar y poder que se vaya y escuchar. ¿Y qué me dice la vocecita? ¿Qué les dice esa vocecita allá? El No te pensamiento. dejes, decile cuatro, botarlo de la oficina, empujarlo. Eso. ¿Qué más te dice, Luz? Agrégale, agrégale. ¿Qué más decimos? Refuta, refuta, dice Durasca. No te Cuando se dejes. callara, cuando A, se callara esa vieja. ¿Cuándo se callará esa vieja? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la vocecita? a mí me dice la vocecita, mándalo al infierno. Uy, este está más duro, mándalo al infierno. Este de una vez le acabó con toda la vida eterna. Ese sí, que no tenga vida eterna, que vaya para el infierno. Claro, entonces miren que la vocecita comienza a decir cosas como defienda si usted tiene la razón. O sea, esa persona está loca. ¿Cuándo se callará? ¿De qué está hablando? ¿Cómo refuta? Defiéndete. ¿Cierto? Pon por encima, busca razones, entonces comienza a sacar del archivo, pareciera que abriera unas gavetas y como que uno comienza a buscar todo lo que sabe para soportar para pararse en su versión, en lo que uno está diciendo, para tener la razón. Ah, Durasca, argumentos para defender su punto. Tú sí me lo tradujiste muy Perfecto. bonito, me lo decoraste muy bonito. Entonces, comienzo a abrir las gavetas para encontrar argumentos, pero es que. Entonces, yo, por ejemplo, hoy estaba hablando con una señora que estaba en esa posición. Entonces, yo le dije, mira, el sábado vamos a hacer, pero es que tú me habías dicho, bueno, lo vamos a replantear, entonces vamos a hacerlo de esta y esta manera. Entonces, yo hace rato que abandoné el sistema
de cuando veo que una persona Exactamente. quiere centrarse en su punto y no está dispuesto, o sea, yo ya reconozco que su cerebro lo tiene bloqueado y que en ese momento yo voy a perder el tiempo con cualquier argumento que yo saque. Entonces yo bajo la guardia, escucho todos sus argumentos. Ok, tienes toda la razón, perfecto. Entonces lo vamos a evaluar y hablamos mañana. Y la dejo con su rabia que le pase su emoción, porque ya sé que la amígdala bloquea la corteza prefrontal y que por mucho que yo le diga, no me entiende. Dice Durasca que ella también lo hace, pero que le costó años. Claro, porque mientras hago eso, ¿yo qué tengo que hacer con mi corporalidad y con mi rabia? Porque a mí también me da rabia. A mí también se me sube el humo y bastante, porque mi personalidad de base, como se los decía, es de defensa absoluta. Yo siempre tengo que ganar las luchas porque yo soy, bueno, esa es mi Biliosa, personalidad. Mi personalidad base es así. O sea, yo soy competitiva, quiero competitiva. decir, muy competitiva. Siempre obviamente quiero ganar, quiero ocupar los primeros. Entonces yo me meto de profesora y yo quiero ser la mejor profesora, la mejor jefe, la mejor, la ganarme todo. Entonces no, eso hace que se me active más rápidamente todo esto de la lucha. Entonces, el trabajo al que se refiere Durasca. Entonces, yo ya sé eso. Entonces, pero también sé que el que está enfrente mío está viviendo una situación similar. Entonces, miren los pasos. Reconozco en mí, pero reconozco en el otro. Y digo, en este momento, ¿para qué peleo con Elizabeth? Entonces cambié esta vocecita que me decía, defiéndete, saca tus argumentos, tú tienes la razón, mándala para el infierno, ¿a qué hora se calla esta vieja? Todo lo que nos dice la vocecita, la cambié por otra que dice acá, hombre, esta persona está en la misma posición que tú, la amígdala la tiene secuestrada, no tiene objeto explicarle ni sacar argumentos, pierdes tu saliva y tu tiempo y tu esfuerzo y tu energía, porque en este instante es como cuando un niño, y lo que le digo yo a todas las mamás, cuando su hijo esté haciendo pataleta, déjelo que le pase la pataleta, porque en ese instante él no comprende absolutamente nada de lo que usted le diga. Así lo amenace, así le diga que lo va a matar, el niño no sabe lo que, no puede pensar, no tiene ninguna manera de tomar una decisión. Igual pasa con nuestro entorno laboral. Entonces, un neurolíder sabe qué le está pasando en el cerebro al otro y no se centra en lo que le está pasando a él. Miren qué importante este conocimiento. Parece sencillo. Ay, pues obvio, Maritza, no es tan obvio, porque entonces, ¿por qué se ponen a discutir con la gente si es tan obvio? Como dijo Duras, que esto lleva años de qué? De entrenamiento para poder pararme y decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que gastar mi energía? Pues hoy en día yo cuido más que cualquier otra cosa, mi energía, mi paz, mi tranquilidad. No hay nada para mí más importante que eso. O sea, no es importante ganarle la discusión a nadie. Lo más importante es mantener mi corazoncito y mi A mente en veces, coherencia, en coherencia. a veces se hace la lucha o el conflicto no más fuerte porque estamos más defendiendo una posición personal que la moral. Y ahí viene otra parte importante que acabas de abrirme la puerta para hablar de ella, y es que la objetividad, Ujú. perdemos la objetividad, porque en últimas a un líder lo que le debe interesar es el bien común y no tener la razón. Un neurolíder sabe que lo más importante es que salga beneficiado él proyecto, el proceso, la organización, el equipo en general, más que digan que yo tengo la razón. Dinos, Dubrasca, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que ahí la compañera acaba de dar un punto bastante importante, que es el tema de la posición y del interés. Nosotros tenemos que velar por nuestro interés que va más allá de la posición que podamos tomar en un momento o en una situación. Como nuestro interés es, como decías tú, el beneficio del equipo. Es uno entender que pese a que no estás de acuerdo en un momento, tú no perder la visión del objetivo final, que es ese interés que estamos buscando, ese beneficio colectivo,
y uno bajarle dos, si estás en la posición tú de autorregularte para tratar de sobrellevar la situación y que ese conflicto no escala. Entonces también uno tiene que ahí entender eso, cuál es mi posición, que quizás sea diferente a la de mi compañero, pero ¿qué es lo que yo busco detrás? Ah, bueno, no es que yo busco es lograr esta meta, entonces no voy a entenderme con él en un altercado, voy a tratar de darle la vuelta, voy a tratar... Cuando uno lo concientiza, ya ahí el conflicto le pierde fuerza. Exacto. Cuando concientiza, Porque pierde fuerza. Entonces, vamos aquí, Durazca, Elizabeth, perdón, y todos los demás. Vamos en que dijo Durazca algo importante. Si tú tienes la posibilidad de autorregularte, es decir, si has podido aprender esta parte de lo que pasa en tu cerebro y lo que está pasando en el cerebro del otro. porque realmente es buscar soluciones para quizás, ¿cómo diríamos? Prevenir problemas futuros, porque ya estamos como que alterados, ver a ver de qué manera se le da la oportunidad a cada quien y que en ese momento pues hagamos lo más sensato. Entonces, ahí dije otra palabra importante acá decir Luz, hagámoslo más sensato. Y resulta que para hacerlo más sensato, usted tiene que estar conectado con la corteza prefrontal, con funciones ejecutivas, tomando decisiones acertadas para el bien común, para el bien mayor, para el fin del proyecto, para todo eso. Y no para que digan que usted ganó para no solo para ganar la discusión. Entonces, miren que ahí es donde está el cuello de botella. Porque claro, eso es lo que nos dice la lógica, pero en la práctica estar secuestrado por la amígdala no te permite hacer esa clase de cuestionamientos. No puedes, o sea, físicamente no tienes la capacidad de pensar hasta que no haces el paso que dijo Durazca. Te autorregulas. Hasta que no. Por eso es tan importante haber trabajado en la vocecita que te alimenta la emoción, porque que llegue la emoción es lo más natural, pero yo ya la identifico, uy, me dio rabia que esta me dijo esto. Pero mi vocecita la cambio, ya no escucho este lado de acá que me dice, mándala para el infierno, la vieja se calle, le voy a meter la mano, gánale la pelea, saca todos tus argumentos, esta es como tonta, todo lo que nos dice, sino que digo acá. Bueno, voy a escucharla porque qué tal que el equivocado sea yo. ¿Qué tal si esta idea es buena? Y abro mi mente. En ese momento, baja. Entonces, aquí vienen las cosas. Como esto es de efecto físico, entonces físicamente lo tenemos que combatir. ¿Cómo? Con la respiración. Entrenados en respiración, con 3 respiraciones profundas, diafragmáticas y nasales, usted activa el sistema parasimpático y logra conectar con la corteza prefrontal. Entonces ahí le hacemos caso a la abuelita. Así estemos en un ambiente organizacional, sacamos la palabra, escuchen la voz de su abuelita diciéndole, Elizabeth, respire profundo, mijita, y cuente hasta 10. Yo me apegué mucho y aprendí mucho un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ah, fabuloso. Porque no No te te lo tomes tomes nada personal. personal, no te tomes nada personal, no es en Entonces, no contra te tomes tuya. nada emocional. Pero el libro Los Cuatro Acuerdos es excelente para poder Sí, aprender a excelentísimo. autorregularnos. Excelentísimo. Sí, muy bueno. Entonces, ¿qué hacemos los que nos estamos entrenando en comprender esto como neurolíderes? Pues fomentamos la empatía, ¿cierto? Donde la neurociencia explica algo que ya lo hemos hablado también aquí, ese rol de las neuronas espejo, los ejercicios de toma de perspectiva que pueden activar redes neuronales promoviendo la comprensión de puntos de vista ajenos. Esto ya, entonces lo primero es conectar con la corteza prefrontal, porque si no, no vamos a poder trabajar todo lo demás, ¿sí? No, vale. Control de impulsos dijimos que es una de las funciones ejecutivas. Al comprender cómo funciona el cerebro bajo estrés, se pueden implementar técnicas, incluso físicas, para desactivar la respuesta a alarma y permitir funciones ejecutivas tomen el control. Para poder hacerlo ahora sí lo que nos dijo Luz.
razonar, para poder pensar, bueno, ¿y qué tal que esta opción que están dando sea mejor que la que yo estoy dando? ¿Qué tal si nos salen? ¿Qué tal si escucho el punto de vista del otro? ¿Qué tal yo aprenda incluso de esa persona? Entonces comienzo a percibir a los demás como maestros, como que de todos puedo aprender, todo el mundo tiene cosas para aportar en el equipo. Antes de darte la palabra, termino con esto. Y dice una historia, yo no sé qué tan cierta sea, que una vez estaban en la sala de reunión de Colgate, la crema dental, Colgate. No sé si en Venezuela la usan, Colgate, una crema Sí. dental que es una pasta dental famosa. Y que querían cambiar el tubo de lata por un tubo para que no se desperdiciara y no sé qué. Y que dio la opinión la señora que estaba haciendo el aseo de cómo lo podrían hacer, dio una idea y que parece ser que de ahí. De así pueden haber muchos ejemplos, de que no necesariamente el ingeniero no sé qué es el que da las mejores ideas, ¿cierto? Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, pero esto necesita un entrenamiento en funciones ejecutivas como neurolíder y Ujú. comprender cómo funciona el cerebro bajo estrés. Te escuchamos, Reinaldo. Sí, yo, ahora que usted está mencionando todas estas cosas, recuerdo en una ocasión, el año pasado, tuve una reunión con el grupo de alabanzas y solo escuchando la opinión de ellos sobre el por qué estaban allí, salieron 4 puntos importantísimos que de allí yo pude sacar un taller que llevé al resto de la diócesis y ayudó a todos los equipos de alabanza de la diócesis por solo escuchar a esos muchachos de por qué estaban allí. Entonces, sí es importante tomar en consideración estas cosas. No sé, lo que me dijiste me llamó la atención y de verdad pensé que está relacionado con estas cosas. No sé si está relacionado o no. No, sí, sí, claro. Pero miren que ya en ese punto nosotros tenemos que estar en calma. Ahí ya estamos en una reunión amigable donde estamos escuchando todos a todos. Pero como el tema hoy es los conflictos, entonces quiero que hagamos mucho énfasis en que es muy fácil escuchar al otro activamente cuando no estoy en modo amenaza a nivel cerebral. Ese es el punto de hoy, ¿sí? Que aprendamos a reconocer cómo se comporta nuestro cuerpo y nuestra mente cuando estamos bajo estrés, bajo estado de amenaza y cómo lo prevenimos y lo gestionamos una vez está, que es reconocer que se necesita o que se requiere más bien un entrenamiento para lograrlo, que hay que hacer un trabajo en eso y que dentro del trabajo está cambiar el diálogo interno cuando lo estoy viviendo porque la emoción llega y lo que la alimenta es ese pensamiento que dice, tienes que ganar esta pelea, no tienes que ganar nada, tú estás aquí es liderando, tú tienes es que entonces le vamos bajando a ese, y esto no podemos, ¿por qué quiero hacer mucho énfasis en eso? Porque es que muchas veces esperamos que la situación se presente para comenzar a decirnos y ya no lo logramos. Nuevamente les digo, porque ya la amígdala nos ha secuestrado y ya no tenemos la probabilidad de pensar. Entonces, por eso tenemos que entrenarnos desde siempre y todos los días por ejemplo, en cuando estamos haciendo nuestra programación mental en la noche o en la mañana, no sé si ustedes lo hagan o no, pero se los recomiendo. Entonces, si usted hace una programación mental nocturna, ¿cierto? Entonces, lo más importante no es siempre tener la razón, es más importante mi tranquilidad, es más importante la paz, debo escuchar a los demás, pa, 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 pa. O sea, prográmese para escuchar, tener la habilidad de escuchar a los demás. Entonces, por eso decimos que la competencia en conflictos a través de las diferentes estrategias, individuos y equipos a manejar en desacuerdos, necesita es un entrenamiento. O sea, que es una habilidad que debemos desarrollar los líderes.
tener la capacidad de así ay, pero es que yo estaba tranquilo y vino el otro y se exaltó, claro, pero es que aquí el neurolíder es usted. Entonces lo mismo le digo a las mamás, aquí el adulto es usted, usted no se puede emparejar al berrinche de su hijo. Su hijo está en pataleta y usted se pone en pataleta con él y no sabe cuál de los dos es más pataletudo. Y hay una gran diferencia. Y aquí vuelvo a hacer énfasis, a veces sueno, yo sé que tengo un tono a veces cuando termino las frases muy golpeado para decirlo, pero es que es importante saber, entender ahí que si usted está trabajando en entrenar su cerebro está más maduro que esa persona que está discutiendo con usted. Entonces, usted no puede estar al mismo nivel. Por eso yo decidí, dije, bueno, si yo estoy más madura y ya comprendí que esa persona no puede pensar en este momento, tomo 3 respiraciones profundas, activo mi parasimpático y le digo, ¿te parece bien si hablamos de este tema? Tomemos notas y si te parece, hablamos en un rato o mañana de ese tema. No le digo cosas como, es que, ¿qué solemos decir? Ay, no, 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 Elizabeth, usted está muy alterada. Así yo no voy a hablar con usted. Cálmese y después hablamos. Eso pone peor a la gente porque usted está invalidando lo que ella quiere sentir y pensar. Entonces, dependiendo del nivel, pues, de la exaltación de la persona, si usted le echa leña al fuego, pues el fuego sigue ardiendo. Pero si usted se retira, saca los palitos del fuego, el fuego se va muriendo. ¿Es o no es así? Entonces es poner por encima de ganar, de tener la razón, de todo eso, la paz, la tranquilidad y sobre todo el bien común. Y además, un líder que maneja estos niveles gana un respeto de su equipo único, porque dicen cosas como, oiga, al jefe no lo mueve nada. Usted nunca ve a ese señor salido de la ropa, nada lo saca de su centro. Y comienzan a verlo a uno como una figura inspiradora, porque dice, tan chévere ser como el jefe, que podemos haberla embarrado en lo que la hayamos embarrado, que el tipo la toma con toda la tranquilidad del mundo y resuelve los conflictos. Correcto. ¿Ven? Hay Entonces, control de inteligencia emocional, hay muchos controles y esa es quizás gestionar esos tipos de estrés es prudente y hace que la organización funcione para el bienestar de todo, porque es que una organización es muy compleja, en donde estemos, hasta nuestros hogares son organizaciones. Entonces este, en un hogar, nosotros como familia, papá, mamá, tenemos nuestros hijos. Y si nosotros no controlamos esas emociones, ya ahí estamos perdiendo controles. Y es importante mantener esos niveles de estrés, porque es que uno viene cansado de la calle, viene a la casa, entonces eso lo quiere transmitir en la casa. Y allí funciona, debe funcionar el control de las emociones. Claro. entonces decimos, gestionamos esa emoción, ya sabemos. Entonces, aquí la clave es inteligencia emocional, una habilidad blanda que tiene, que voy a decir una palabra, tiene porque pienso que es indispensable, o sea, no puede haber un buen liderazgo sin inteligencia emocional. Es absolutamente indispensable. Y si usted quiere aprender a resolver unos conflictos adecuadamente, tiene que aprender a reformular. Reformule. Entonces, ¿y qué tal si esa persona tiene la razón? ¿Y qué tal si evaluamos ese sistema? ¿Y qué tal si escucho al otro? Y ahí le metemos otra cosa que ya hemos visto aquí. ¿Escucha qué? Activa y empática. Escucho, me dispongo a escuchar, que fue lo que hizo nuestro compañero Reinaldo con su grupo de alabanza. Se dispuso a escuchar activamente, no para solamente transmitir él, sino para llevarse algo. Entonces, cuando yo lidero, por eso yo he elegido este sistema de liderazgo que estoy manejando ahora. Porque si yo
permito que ustedes aporten, yo me llevo siempre algo. Y por ahí derecho les estoy enseñando con ejemplo, si es que se trata de enseñar, porque soy docente en el diplomado, cómo se hacen las cosas. Igual con sus hijos. Yo le digo por ejemplo, a mi nuera, porque ahorita estamos trabajando mucho y tengo, creo que todos ustedes saben que tengo un nieto de 3 años, que obviamente está pasando por plena inmadurez emocional y pues se la pasa haciendo pataletas, gritando, tirando las cosas, se levanta de mal genio y no quiere ver a nadie. Todas esas cosas le pasan a él. Entonces yo siempre a los papás los trajo es a los papás, no al niño, porque el niño no tiene esa capacidad de pensar, ni siquiera tiene las funciones ejecutivas desarrolladas ni nada. Entonces le digo a la No, mamá, es usted la que tiene que saber gestionar la emoción que le produce ver a su hijo de mal genio. Y cuando él ve que usted está calmada, él aprende que así es como se vive. pero ella entra en autorregulación y hace neurona espejo. Y él por neurona espejo le comienza a bajar Tranquila. 5. Pero si usted le echa, ay, cállese, cálmese, pum, entonces le enseña a usted que la ira se gestiona a punta de golpes, gritos e insultos. ¿Ve? Y lo mismo, un líder. Entonces vuelvo y digo, norma suprema del liderazgo. ¿Cuál es la norma suprema del liderazgo que la vimos en las primeras clases? ¿Quién la recuerda? ¿Cuál es la norma suprema del liderazgo? Vamos a aprovechar para cerrar con esto. El ejemplo, Un líder es un ejemplo viviente. ¿Soy humano? Claro. ¿Cometo sí. errores? Claro. Pero cuando yo me equivoco, le estoy enseñando a mi equipo cómo resuelvo esos errores, cómo los tomo como aprendizaje. Yo me enojo, claro que me enojo, pero ¿cómo gestiono mi emoción de ira? ¿Me frustro? Claro, pero ¿cómo gestiono mi frustración? Me desahogo con mi equipo cada vez que yo me equivoco y vengo, como dijo aquí nuestra compañera Luz, llego a la casa acá en Colombia a decirle a montársela a los niños porque me fue mal en el transporte, porque mi jefe estaba bravo, entonces llego con el más débil y el más indefenso y entonces saco y pum, pum, pum. Yo me baño, dice Durasca. Buena idea. El agua, el agua es Claro. buenísima para bajar la emoción. Si usted necesita bajar la emoción, inmediatamente mójese la cara. Váyase para el baño y mójese la cara. Y verá cómo el cuerpo inmediatamente Se activa el nervio vago. se activa el nervio vago. Póngase un cubito de hielo en la nuca. Uf, eso parece que le bajara todo ese incendio que se le sube. Usted coge un cubito de hielo y siente Aquí inmediatamente está cómo el se bulbo le va. raquídeo. Entonces, miren cómo sí hay técnicas prácticas. ¿Qué es lo que he notado yo que pasa? Que como son tan sencillas como respirar, como no es una cosa rara que hay que hacer ni instalarse ningún aparato extraño ni hacer ninguna posición extraña, entonces se piensa que no sirven. Pero si usted se entrena todo el tiempo ah, claro, ay, Maritza, entonces usted no se enoja, uf, yo me enojo y bien seguido. Lo que no hago es explotar con las personas porque ustedes qué culpa tienen de que usted me haya ido mal o me haya ido bien o las cosas no me hayan salido como yo soy, son ustedes no tienen nada que ver ahí. Yo soy responsable de lo que tengo acá adentro. Es más, es que me hizo tal cosa, no, él no le hizo nada. Él es él y usted siente lo que siente. Entonces, miren cómo un neurolíder tiene este entrenamiento, comprender qué pasa en el cerebro de las personas cuando dicen, yo no estoy de acuerdo con usted, y qué pasa en el suyo y qué pasa en el de él, y cuál es el momento adecuado, que recuerden que comunicación asertiva decíamos, en el momento indicado para hablar. ¿Es este el momento indicado? ¿Cómo está funcionando tu cerebro en este momento? ¿Hay apertura? ¿O siento que estás cerrada por secuestro amigdalar? Cuando hay un secuestro amigdalar, ¿es el momento para hablar con mi colaborador, para pasarle un memorando o para llamarlo a que piense? Pero piense. Y el pobre está allá. No puedo. Entonces, manejo rapport. Quiero que usted respire, respiro yo. Por eso el liderazgo inspiracional sirve tanto, porque yo inspiro. Entonces, como me ven que
a pesar de que estoy alterada y se me puede estar notando como a Reinaldo, a mí, a muchos que se nos nota la rabia fácilmente, a mí también se me nota mucho, yo cambio mucho la fisonomía cuando estoy de mal genio. Entonces, a pesar de que se me note, el otro percibe y dice, mira, la jefe, a pesar de que está de mal genio, lo manejó bien, no me trató mal, me escuchó, se calmó, se tomó un tiempo para calmarse. Entonces, no quiere decir que porque soy líder soy de otro planeta y actúo. No, yo soy un ser humano y vivo las experiencias de ser humano y las emociones del ser humano. Lo que aprendí fue a gestionarlas. ¿Qué nos llevamos hoy? Acuérdense que de eso depende mi pago. Ahí está tomando nota María Isa. Ah, no, está la grabación. Está la grabación. Si no se llevan nada, no me pagan. Hágale que. Alguien que me ayude a Bueno, ganarme el sueldito. Bueno, realmente felicitarnos porque se viene evaluando un trabajo. Por ejemplo, bueno, yo no sé si Elizabeth ya tiene tiempo con ustedes, llevándolos, conociéndolos, pero es intercambiar ideas, hablar de liderazgo, como decía al inicio, son muchísimas aristas en las que cada uno, y fíjense que en cada momento nosotros podemos aplicar un tipo de liderazgo. O sea, yo puedo ahorita estar en mi organización, en mi casa y ser un líder diferente al que puedo ser mañana, al transformacional, al situacional, porque hay situaciones que realmente, si no está alguien, pues estoy yo o está el otro. Y entonces ahí es donde asumimos esa capacidad que tenemos, ese líder que realmente nace con nosotros, pero que nosotros en el tiempo lo vamos suavizando, colocándole ese cariño, pues bueno, ¿será que yo soy autocrático? Cada uno ejecuta su liderazgo desde cualquier organización, desde sus hogares, cada uno los ejercita. Ahora bien, trabajarlo ya, ese liderazgo con esas herramientas que estamos trabajando todos estos días, como lo de neuro, es fascinante porque ya no está la palabra sola, liderazgo, sino que la compartimos. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, cómo hemos socializado, cómo nos hemos aprendido a querer. Fíjense lo importante que es, además de que somos virtuales, lo estamos haciendo virtual. Ya yo quiero a Marisa, quiero a Elizabeth, no veo a Reinaldo, Sí, pero a tiene una mamá. voz apasionante, tiene Sí. Dubraska, tiene una voz excelente, casi no la veo porque ella siempre cierra su cámara por sus razones, ¿no? Eh, Lesbia, que también nos escucha, ya no participa mucho, pero es una mujer también con mucho liderazgo y allá está Reinaldo con sus manitos. De tal manera, Marisa, que te ganaste tus cobres, diríamos aquí en Ah, el estudio. gracias, 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 Luz. Reinaldo, otro impulso porque de pronto me dan un bono. ¿Cómo es que le dicen en Venezuela? Van y me pagan el bono de guerra a mí también. Acá no existe. Dale, Reinaldo. Sí, bien, hoy debo confesar que, como dicen los mexicanos, hoy me cayó el 20 con respecto a lo que era o lo que es, que se ha dicho mucho acá, comprender lo que pasa en el cerebro de la otra persona o comprender lo que pasa en el cerebro. De verdad, sinceramente, hoy lo entendí y créeme que voy a empezar a trabajar mucho en el funcionamiento del cerebro porque por acá lo anoté. Ahora sí, ciertamente, y creo que se me quedó grabado, la tarea primordial del neurolíder es conocer lo que sucede en el cerebro propio y en el de los otros. Es una tarea primordial para todos nosotros. Me encantó la expresión estar secuestrados por la amígdala. De verdad que también me llevo eso maravilloso y bueno, voy a empezar a estudiarlo para poder explicarlo a otras personas. Pero hoy para mí fue una clase realmente aleccionadora. Muchas gracias, Marixa. Para servirles con mucho gusto. Aquí voy a hacer una cuña antes de. Cuña es una publicidad pagada, pagada por el ICI, antes de darle la palabra a Karina. Cualquiera de ustedes que necesite que yo
Hablo por mí porque pues no puedo hablar por María Isabel, por Oda y por mi papá. Pero en mi caso, si ustedes tienen un grupo de personas a las cuales quieren que yo les dé una charla del funcionamiento del cerebro, con muchísimo gusto y sin ningún costo. Ustedes me dicen, Maritza, tengo a mis pupilos allá, ¿por qué no nos regalas una charla de inteligencia emocional o háblanos del secuestro de la amígdala, que eso me llamó la atención y no tengo de pronto me preguntan cosas que yo no haya estudiado? Con muchísimo gusto estoy para servirles con el corazón. Esto me encanta hacerlo, lo hago con todo el gusto. Sí molesto siempre con el tema de que si no aprendieron nada no me pagan, pero claro, yo vivo de esto, es mi profesión y cobro, pero cuando lo tengo que hacer sin costo, también lo hago con el mismo amor, con la misma entrega. Entonces, les ofrezco esa charla de ese tema puntual al que quiera y lo necesite o su equipo lo requiera. Obviamente debe ser virtual a menos de que me paguen el viaje a Venezuela. Ahora sí, Karina, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Hola, Karina. Debo confesarles, como dice mi amigo Reinaldo, me voy a apoyar de su palabra, que ha sido una clase increíble, que el Señor es demasiado oportuno y nunca llega tarde, porque casualmente hoy nosotros en la oficina estamos viviendo una situación, gloria a Dios, no con mi grupo o no con mi equipo de trabajo, sino con otro equipo de trabajo de otra área, está en este momento viviendo una experiencia en relación a cada uno de del comportamiento y de los pensamientos que puede tener cada ser que es de manera individual, pues, o sea, no todos pensamos lo mismo, no todos ni siquiera recibimos la información de la misma manera. Y hoy tuvimos ese tema casualmente con una compañera de trabajo y hoy de verdad que la clase estuvo como anillo al dedo. Fue una lección increíble que me ha dejado fascinada. Pudiera decir mi amiga, que usted hoy se ganó el dinero bien ganado porque ha sido una de las mejores clases que hemos tenido. Te Ay, Dios felicito. Que mío. el Señor te dé muchísima más sabiduría y dirección de la que tienes. Gracias, gracias, gracias. Recibo esas flores con mucho amor y pues cada día con más convencida de que este es mi propósito de vida. Es Adicionalmente que es mi decía Ikigai. yo, lo estaré haciendo bien, porque de verdad creo que cuando empecé a ver en qué cajita estaba, soy una líder demócrata y siempre me cuestionaba eso. ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Es la mejor manera? ¿Es la correcta? Pues sí debo confesar que es la correcta. No, nos vamos contentos cada uno con como hemos ido evolucionando. Recuerden, el estilo de liderazgo es flexible, es dinámico, va cambiando con nosotros porque nosotros lideramos desde el ser. Y a la medida que como ser evolucionamos, evoluciona nuestro sistema o nuestra metodología o nuestro estilo de liderar. Entonces les quiero regalar para cerrar la frase. Hoy nos vamos sabiendo que en este diplomado estamos aprendiendo a liderar con el cerebro en mente. Un abrazo grande, son bendecidos con toda bendición. Gracias, gracias a todos por el espacio y nos encontramos el próximo jueves. Gracias, feliz noche. Chao, chao. Ahí apareció mi perro. Vea. Chao.